tardes, mi nombre es Niurka Páez y soy estudiante de la Facultad de Derecho y también soy estudiante de la sección 2 de Criminología con el doctor Luis Fonseca. A continuación estaré dando una explicación de la criminología, su elemento, su relación, la importancia que tienen esto y los factores y la influencia que tienen también en estos, tanto en Venezuela como en los delincuentes. ¿Qué es la criminología? La criminología es aquella ciencia que estudia el acto o estudia aquella conducta antisocial que posee o que tiene el delincuente. Es decir, cuando hablamos de una conducta antisocial tenemos que también hablar jurídicamente de la conducta social que puede poseer esto. Aquella conducta antisocial son aquellas conductas o delitos que pueden cometer estos no típicamente o son típicamente antijurídicos. Entonces, por eso es que la criminología se encarga de estudiar todos estos actos para determinar los diferentes tipos de delincuentes que existen. También tenemos entre uno de los elementos, tenemos el delito. El delito es aquella acción que comete el delincuente o que comete la persona que tiene aquel factor antisocial, o sea, tiene una conducta antisocial, y por ende se dice que el delito se comete o es cometido por dicha persona. Cuando hablamos del delito en el derecho penal es aquella acción antisocial o aquella conducta antisocial que está típicamente justificado o establecido dentro de un código penal. Dentro de esto también hay que clasificar el sujeto activo. El sujeto activo es aquella persona quien es el que comete el delito, y el sujeto pasivo es aquella persona a la cual está sometida al delito, es decir, la víctima. Otro de los elementos de la criminología es la pena. Cuando hablamos de la pena es aquella acción emitida por el Estado para castigar o sancionar aquella conducta antisocial que posee esto. Cuando hablamos de pena hay que diferenciar diferentes tipos de penas. Están las penas corporales, están las penas privativas de libertad, penas de privativa de derechos, las penas pecuniarias y las penas infamantes. Dentro de otro de los elementos está el delincuente. El delincuente es aquella persona que posee una conducta antisocial o aquella persona que tiene conductas corporales que no están típicamente cumpliendo con los objetivos de la sociedad, es decir, está fuera de los parámetros de esto. Ahora vamos a hablar sobre la relación que existe entre el elemento y la criminología. Cuando hablamos de estos elementos o la relación que tienen entre todos estos, es que la criminología estudia cada una de estas conductas, es decir, estamos hablando de la realización y de realizar estudios o realizar investigaciones de por qué la conducta que posee cada uno de estos criminales. También estamos hablando de estudiar la criminalidad, el crimen y el criminal. Esto quiere decir que estamos estudiando al delito, al delincuente y al hecho que hizo que el delincuente cometiera dicho delito. Ahora vamos a explicar también la importancia. La importancia de la relación con todas estas, que estamos hablando que el objetivo de este es estudiar la conducta antisocial del hombre. Es decir, aquella conducta que no está típicamente justificado dentro de la sociedad. Y entonces la criminología tiene una gran importancia junto con el derecho penal, estudiar y sancionar esas conductas y tipificarlas dentro de códigos penales. Ya habré explicado la importancia y las relaciones que tiene con la criminología, que también hay que explicar con mucha relevancia los factores que estos tienen, es decir, los factores endógenos y los factores exógenos. Los factores endógenos son aquellas conductas que ya nacen con el delincuente, es decir, hablamos de conductas corporales o conductas mentales. También cuando hablamos de que pueden nacer dentro del entorno y el sujeto se puede ver propenso a tomar ciertas actitudes ya que ha crecido dentro de este ambiente. Cabe mencionar que cuando hablamos del factor endógeno y exógeno es cuando determinamos o cuando pensamos que si el delincuente nace o se hace. Y aquí hay que explicar el factor exógeno. El factor exógeno es cuando aquellas personas se encuentran en un ambiente o un entorno a la cual puede perturbar aquella conducta social que ya estos poseían y convertir en una conducta antisocial, es decir, una conducta delictiva. Cuando hablamos también del factor exógeno, hace referencia a aquellos ambientes donde las personas se ven propensas a cometer o propensas a ser o ser más vulnerables a dichas conductas. Es decir, se puede determinar que pueden ser dentro de barrios o comunidades y pueden ser viviendas que pueden ser de bajos recursos.
Continuando con los temas, vamos a hablar sobre la influencia. La influencia de la criminología dentro de Venezuela o la sociedad venezolana. Cabe mencionar que por un estudio del Observatorio de Violencias Venezolana determina que las mayores personas propensas a cometer dicho delito, dicha acción antisocial son los adolescentes. ¿Por qué? Porque se encuentran en un entorno más propenso a cometer dicha acción y estamos hablando de un entorno exógeno. Esto quiere decir que estamos hablando de un entorno a los cuales son más propensos a cometer dicha acción o se encuentran en un ambiente a la cual son más propensos a cometer la acción antisocial o verse atraídos a esta. También dado un estudio por la misma organización, esto determina que el homicidio es una de las principales causas o una de las principales violencias que se comete, es decir, hablamos de un homicidio violento. Esto también determina una tasa o una cifra de que por cada 6,3 muertes o homicidios violentos, son 100 millones de venezolanos los cuales se ven afectados. Esto quiere decir que son un total de 16,506 fallecimientos por homicidios violentos. Una investigación dada por la Organización de las Naciones Unidas, es decir, la ONU, determina que desde 1991 hasta el 2017 fueron las altas tasas los altos incrementos donde Venezuela cometió altos delitos o las personas cometieron altos delitos. Cabe mencionar que esto dando un total de 58,3 delitos o millones de delitos que se cometieron, es decir, dejando por detrás a Salvador. Venezuela es uno de los principales delitos, uno de los principales países en la cual comete violencias o delitos dentro del mismo entorno, del mismo territorio venezolano. Para concluir la exposición, hay que mencionar que la criminología es una de las ciencias más importantes, es decir, esta se apoya junto con el derecho penal. Cabe mencionar que la criminología es aquella ciencia que estudia la conducta antisocial y social del hombre, es decir, para determinar aquellas conductas que no entran dentro de su concordancia o no están tipificados dentro del Código Penal, y para ello hay que estipularlos. Y para finalizar voy a leer una cita de un autor, el doctor James T. Rice, y espero que le agrade. Hay ciertas pistas en la escena de un crimen que por su naturaleza nadie puede recoger o examinar. Como se recoge el amar, la ira, el odio, el miedo. Son cosas que hay que saber buscar. Y esto fue toda mi exposición, espero que les haya gustado.